Estoy muy agradecida por la invitación que me ha hecho la editorial Reus para, de una forma oral y a través de este otro medio de comunicación, expresar y poner sobre la mesa pues, parte de una comunicación que lleva por el nombre el embarazo como cláusula de penalización, en el contexto dentro del mundo del deporte, en este caso del deporte profesional. Quisiera empezar a hacer una reflexión que tiene mucho que ver con un elemento filosófico, ¿no? Y es un concepto muy importante, que es el concepto de igualdad, el concepto que algún que otro pensador, algún que otro eminente político dijo que todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Bien, yo quería centrarme mucho y especialmente, dada mi formación como jurista, como abogada, que está centrada en el mundo del derecho deportivo, cuál es la realidad en el contexto de nuestro país de muchas profesionales mujeres dentro del mundo del deporte. Quería contextualizar la historia teniendo en cuenta varios artículos importantes, por un lado de la Constitución española y por otro lado de la Ley de Igualdad del año 2007. Con relación a la Constitución española tenemos dos artículos significativos y sobre los que quiero sembrar y poner en evidencia este debate. El artículo 9, que me gustaría leerlo como punto de reflexión. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo en los que se integra sean reales y efectivas. Por otro lado tenemos el artículo 14, que dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación, entre otras causas, por sexo. Y luego tenemos el artículo 3 de la Ley de Igualdad, del año 2007, que dice: el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa e indirecta por razón de sexo y especialmente las derivadas de la maternidad. Y por tanto ya tenemos una serie de elementos desde el punto de vista jurídico muy significativos que nos vinculan a todos y que vinculan lógicamente al marco jurídico y, entre otras cosas, a la especificidad, en este caso, del ámbito del deporte. No hay duda, y más en los últimos tiempos, que la evolución del deporte femenino ha sido exponencial. La presencia de la mujer en las competiciones, en el deporte, ha tenido un desarrollo bastante importante. Y desde el punto de vista de las propias estadísticas, se habla en nuestro país en los últimos años de 5 y 10 puntos de incremento con respecto a la evolución del deporte masculino. Por tanto, hay una aseveración sin duda alguna. La presencia de la mujer es muy destacada, está siendo muy destacada en el deporte de nuestro país. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en la actividad profesional, es decir, en esta mujer que además de hacer deporte porque le apasiona, lo toma como una profesión. Desde el punto de vista del derecho, y en este caso como abogada en ejercicio, me ha tocado pues, conocer muy de cerca, y me toca conocer muy de cerca, y me apela, igualmente como jurista, esta singularidad de la discriminación de derechos que manifiesto hoy aquí y que lo he simbolizado en el ámbito del embarazo, y por eso le llamo la denominación de cláusula de penalización, es qué resortes jurídicos se mueve el ámbito del deporte profesional femenino. Bien, teniendo en cuenta el marco de nuestra Constitución, teniendo en cuenta la Ley de Igualdad, tenemos una serie de elementos normativos que inciden en el deporte profesional en nuestro país. Tenemos por un lado el Real Decreto 1006 del año 85, que regula la relación de los deportistas profesionales. Por otro lado tenemos la Ley de Igualdad del año 1990, que regula
lo que es el marco del deporte en nuestro país desde el punto de vista de la Administración General del Estado, porque luego hay un desarrollo normativo mucho más moderno y avanzado, que son las leyes autonómicas. Es decir, nosotros, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, podemos decir que hay una cierta precariedad normativa respecto a la demanda de la realidad en sí, pero esto es lo que hay legislado. Y estos son los puntos de partida. ¿Qué puntos de partida me gustaría destacar? Bien, en el ejercicio profesional me he encontrado, y asentando la realidad de la presencia importante de la mujer en el deporte, con cláusulas cláusulas que vienen a penalizar y que significan la rescisión unilateral del contrato en el momento en que esta deportista se queda embarazada. Las he quedado y las he puesto de manifiesto, estas cláusulas, en un documento que pueden ustedes acceder a él, y es bastante evidente. Dicen que el club tendrá derecho a la rescisión unilateral del contrato sin que implique ningún tipo de indemnización por parte de la deportista. Esto es el marco de la praxis, la realidad, lo que está pasando. Y ahora, como abogada, a mí me llega la problemática de la deportista, firma o no firma el contrato. Evidentemente, si me voy al derecho laboral común, es una cláusula manifiestamente que va contra el propio Estatuto de los Trabajadores y, como hemos leído anteriormente, va frontalmente contra el texto constitucional, contra la propia ley de igualdad, y hay una sentencia muy significativa, la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2003, donde pone en evidencia que la ilegalidad de ese tipo de cláusula, de cuando se habla de la protección y cuando se habla de la no discriminación por sexo, en relación al artículo 14, se habla de un despliegue de derechos que lógicamente encuadra la maternidad como no podía ser de otra forma. Esto está muy asentada en la doctrina jurisprudencial de nuestro país, en la doctrina jurídica, por supuesto, y muy asentada en el derecho laboral común. Pero, desde luego, si nos residenciamos o nos vamos a analizarlo en el ámbito estrictamente del deporte, tenemos un problema. Y el problema surge donde se produce esa discriminación real. ¿Qué resortes tiene la deportista en este aspecto? Bueno, firmar el contrato, y si no lo firma, porque son cláusulas casi estandarizadas, a pesar de que pueda resultar altamente escandaloso. Algunas de estas cláusulas yo las he visto en contratos visados por federaciones de carácter internacional y, por tanto, están extendidas. Este tipo de cláusulas es: o tomas este contrato con esta cláusula o no asumimos esta contratación. Si tenemos en cuenta que, y esto es podemos decir, un análisis al que yo he llegado, una conclusión a la que he llegado después de un estudio pormenorizado de la actividad profesional de la deportista, que no siempre tiene interiorizado, es decir, su presencia en el deporte, aunque sea algo que se sale del contexto estrictamente del ámbito jurídico, es más por un interés de la propia deportista que porque tenga un resarcimiento puramente económico, como son otros elementos que pudieran tener y valorar otros tipos de deportistas. Entonces, asume esa realidad. ¿Qué resortes tiene? Insistiendo un poco en lo que he dicho anteriormente. ¿Hay un convenio colectivo? No. En la legislación española actualmente no existe un convenio colectivo ninguno en el ámbito del deporte femenino profesional. Existen relaciones contractuales profesionales, sin duda, pero no existe un convenio colectivo profesional. ¿Existen ligas profesionales femeninas? Tampoco. Es decir, no existen elementos de negociación ni sindicatos al uso, tal como establece la legislación del año 77, para que esas deportistas puedan, en esa interlocución, negociar este tipo de cláusulas que son altamente perjudiciales y, por supuesto, contra ley. Por tanto, nos encontramos con una posición de la deportista de debate con su propio club sin tener un resorte desde el punto de vista como liga profesional o desde el punto de vista de convenio colectivo que regule esa actuación. Así pues, me voy ahora al otro marco normativo en el que se regula la relación de los deportistas profesionales, que es al Real Decreto 1006 del año 85. Y tenemos dos artículos en los que poder incidir y sobre los que actuar, que es o el 12
o en este caso el 13. Si me voy al 12 sería la suspensión del contrato, que es la relación real, que es podemos decir, la situación de hecho en el marco jurídico en el que nos estamos moviendo. O el 13, la extinción del contrato. Si me voy al artículo 12, la suspensión del contrato, dice lo siguiente: el contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas y con los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Me apela, por tanto, a una legislación supletoria. En este caso, me voy al artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. Y el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que me obliga a mi propia legislación específica en el ámbito del derecho deportivo, por tanto, en el Real Decreto 1006 dice: el contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas siguientes: por mutuo acuerdo de las partes, no es el caso; por las consignas válidamente en el contrato, evidentemente lo de válidamente, este tipo de cláusula no puede ser aceptable; incapacidad laboral de los trabajadores, bueno, si consideramos que el embarazo es una lesión temporal, podría caber, pero claro, tendríamos que reconocer que el embarazo es una lesión de un deportista. Y el último punto que pone es maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo. Por tanto, ahí es donde podríamos situarnos, pero esto en el ámbito de la legislación general, la legislación del derecho laboral común. Y el otro artículo sobre los que podíamos pivotar esta relación es extinción del contrato, que es el 13 del Real Decreto 1006, que podría ser por mutuo acuerdo de las partes, que no es el caso; por expiración del tiempo convenido, que no es el caso; por total cumplimiento del contrato, que tampoco es el caso; por disolución del club, no es en esta situación; por crisis económica del club; por causas válidamente consignadas del contrato, insisto, no puede ser esa causa cuando va contra los propios principios legales y incide en el principio de no discriminación; por despido del deportista o por voluntad del deportista. Por el despido del deportista yo diría que sería una consecuencia. Por tanto, nos encontramos en una situación realmente que no contemplada en la legislación, y ahí viene también una reflexión que yo quiero hacer aquí. Cuando se habla mucho de la igualdad en el ámbito del deporte profesional, y a veces cuando las administraciones públicas quieren incidir muy especialmente, hoy traemos aquí, podemos decir, un agravio comparativo, es decir, una falta de reconocimiento por parte de la legislación de esta situación que afecta, como es evidente en este caso, a las mujeres, y en este caso a las mujeres desde el punto de vista que se dedican profesionalmente al ejercicio del deporte. Tenemos esta realidad, y por tanto es una realidad que tenemos que condenar y poner de manifiesto, y en la que pone en evidencia que existen todavía muchos resortes, y en este caso una legislación que está lastrando y que está discriminando en este caso a las deportistas en relación a sus colegas masculinos. Incidiendo un poco en esta situación, ¿qué alternativa? ¿Cómo podríamos, evidentemente, subsanarla? Pues la primera cuestión es tomar en consideración, en una posible modificación de una ley del deporte del año 90, hacer un capítulo específico en relación al deporte profesional femenino, o una modificación del propio Real Decreto 1006 para que esa apelación al derecho subsidiario, en este caso el Estatuto de los Trabajadores, pueda incluirse aquí, porque hay una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. Si esta deportista sí o sí firma esta cláusula, lo está haciendo porque hay un aspecto imperativo que subyace en este contrato. Podemos entender, por otro lado, que el club diga: yo he contratado a esta deportista porque la quiero por sus especiales características y porque va a esta alineación concreta. Vale, esto es entendible, pero no es entendible que no tengamos fórmulas jurídicas para hacer compatible, teniendo en cuenta que cada vez se va prolongando más la vida laboral de la deportista, su derecho a la maternidad, como reconoce la legislación común del derecho laboral común y como se reconocen nuestros principios constitucionales, con su actividad profesional. Y podríamos establecer
un acuerdo en la apertura de un periodo nuevo de licencias a medio de temporada e incluso una absorción por parte de la propia Administración, con acuerdo del Consejo Superior de Deporte u otras instancias, de esa relación contractual. Es decir, se pueden buscar fórmulas jurídicas porque lo que resulta normal o conciertamente lógico que, teniendo en cuenta la prolongación de la vida laboral de la deportista, pueda darse el caso del embarazo o que quiera atender a su derecho a la maternidad. Y esto lo estoy circunscribiendo especialmente y esencialmente a los, podemos decir, equipos y deportes colectivos, especialmente, ¿no? Otra realidad, pero este caso es bastante conocido, de los deportes individuales. Bueno, teniendo en cuenta esta situación real y, por tanto, que está suponiendo, o sin duda alguna, una cláusula de penalización, la situación, las cláusulas referidas al embarazo, nos estamos encontrando con la gran paradoja de una legislación del derecho laboral común que se va desarrollando y donde, lógicamente, como no podía ser de otra forma, con la incidencia de nuestro texto constitucional, con los principios de la propia Carta de la Unión Europea, del Tratado de Lisboa, lógicamente, en la incidencia de la igualdad en el ámbito laboral. Nos estamos encontrando que la paradoja se está, y de hecho se está dando, si tenemos en cuenta ese desarrollo y esas últimas reformas laborales en base a esa no discriminación en el ámbito laboral, a los artículos 46 y 48 bis del propio Estatuto de los Trabajadores. El 46, donde reconoce, por supuesto, esa excedencia hasta 3 años para atendimiento de los hijos, y el 48 bis, donde reconoce esa suspensión del contrato laboral, incidiendo especialmente no solo en la madre, sino en el padre. Y, por tanto, hoy aquí podemos llegar a la conclusión, de hecho, la praxis así me lo manifiesta y así se lo quiero poner en evidencia, se ha dado el caso de una rescisión unilateral del contrato de una deportista casada con otro deportista, que las señoras, al quedarse embarazada, la echaban del equipo en base a esta cláusula, la despedían materialmente en base a esta cláusula, y en cambio el marido, en base al Estatuto de los Trabajadores, en base a su propio convenio colectivo, que reconoce esa situación del derecho a la paternidad y, por tanto, a esa suspensión del contrato, en base a esa apelación del artículo 12 del Real Decreto 1006, el tener la posibilidad de atender a esa paternidad y, en cambio, la mujer ser despedida. Esta situación, que es ya francamente kafkiana, evidencia lo que está produciéndose en el ámbito del deporte profesional en nuestro país y seguramente en otras latitudes, porque esto tiene que ver mucho con el desarrollo normativo del derecho deportivo y la especificidad del deporte, y en este caso de los protagonistas, de las personas activas, que son los deportistas. Tiene mucho que ver, por tanto, con una falta de transversalidad en el ámbito del marco del derecho deportivo. Tiene que ver mucho también con esa falta de desarrollo del profesionalismo en el ámbito del deporte femenino. Hemos llegado más tarde, pero esto no significa que tengamos menor ventaja a la hora del reconocimiento de nuestros derechos. Y lo que me resulta altamente escandaloso es que este tipo de cláusulas penalizantes se estén produciendo y se estén manteniendo. Apelamos sin duda a la responsabilidad de la deportista, pero insisto, son cláusulas casi impuestas, con un carácter imperativo. Y a todas luces podemos decir que resultan chocantes en el ámbito del derecho laboral común, pero pueden ser extendibles, no aceptables, ni las justifico, evidentemente, en la especificidad de cuando un club se plantea contratar a una deportista con especiales características. Así pues, y a modo de conclusión, me gustaría llevar a cabo esa reflexión. Es decir, cuando hablamos de por qué se producen esas diferencias en la actividad profesional entre los deportistas masculinos y femeninos, en cláusulas como esta evidencia
que hay un cierto valor de retroceso o de desventaja a la hora de esa proyección de carrera profesional de la deportista, siendo consciente que cada vez más las deportistas se empiezan a retirar con 36 y hasta con 40 años. Esto por un lado. Segundo, hay una realidad y hay un lastre de la propia legislación deportiva que ha sido incapaz de articular mecanismos que recojan estas situaciones de hecho y que no quede al albur, en este caso, de la relación que se pueda establecer entre las deportistas y en el club, una situación que tiene que ver con un derecho fundamental, que tiene que ver con el derecho a la maternidad y que implica la igualdad y la no discriminación en el ámbito, en este caso, de la actividad profesional. Y por otro lado, que entronca con un derecho fundamental que emana de nuestra propia Constitución española. Y por tanto, toca esta necesaria reforma, que la podemos contextualizar desde un punto de vista de una nueva legislación, desde un punto de vista de una reforma del marco normativo profesional del deporte o incluso desde una propia negociación desde las administraciones públicas con en este caso, las entidades que representan a esos clubes y a las propias, en este caso, las federaciones, para circular o vehiculizar cómo instrumentalizar estas situaciones que se están dando y cada vez con mayor frecuencia. Es una reflexión que lanzo aquí, que, insisto, está basada en la praxis y que evidentemente como jurista, cuando una se encuentra en un contrato visado, en este caso, por federaciones internacionales, este tipo de cláusulas resulta altamente escandaloso. Pero también yo diría que entronca con el concepto de dignidad, en este caso de la propia mujer deportista, que también viene bastante bien reflejado en el artículo 10 de nuestra Constitución española. Es una falta de consideración, en este caso, a la mujer deportista. Así pues, espero que este ejercicio y esta reflexión sirva de alguna forma para evidenciar que queda un cierto camino por recorrer, que el camino necesita despejarse, y despejarse es conceptuar ligas profesionales, la existencia de convenios colectivos aún inexistente en la realidad del 2015 en nuestro país. Agradezco, y para terminar ya agradezco muy sinceramente a la editorial Reus pues, el esfuerzo en la edición del libro en el que está, entre otras, esta comunicación, igual que al profesor Antonio Millán por la coordinación de la obra, y espero y deseo que esto, que es un punto de reflexión, sirva para concitar el interés de colegas juristas y también, y esencialmente, de las propias deportistas para luchar contra este tipo de cláusulas imperativas que son inadmisibles desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de los conceptos de igualdad y del acceso al ámbito laboral en igualdad de condiciones. Insisto en reiterar este privilegio de poder dirigirnos a ustedes a través de este medio audiovisual y agradecer muy sinceramente a todos los que han participado en la coedición, en la edición de este libro y muy especialmente en la editorial Reus. Un saludo.